¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y seguimos con la ronda 2 del Campeonato Nacional de Expertos y Maestros. En esta ronda me tocó jugar contra Axtlán Sánchez. Ya había jugado en la edición anterior del Expertos y Maestros con él y bueno, esta vez soy las piezas blancas. Comencé con D4 en esta posición. Axtlán jugó caballo F6 y aquí decidí plantear el sistema Londres. Se continuó con D5, caballo F3 y es aquí donde las negras eligen la variante del sistema Londres con C5, ¿no? Ya en mi canal de YouTube han visto algunas celadas que ocurren cuando las negras intentan o buscan este tipo de ideas. Aquí yo continúo con E3, caballo C6, caballo B, D2. ¿Sí? Eh, Recordemos que esto también es un plan típico que las negras hacen. No es una celada como tal si las negras juegan bien esta posición. Pero resulta que aquí Axtlan no va por este plan, sino que juega de forma sólida E6. Yo hago C3. C por D4, interesante que de una vez se realice esta captura. Aquí yo capturo es con el peón E, porque más adelante si logro enrocar, la torre podrá colocarse en la columna semiabierta. Justo en esta posición, las negras hacen una jugada que me toma por sorpresa, que es caballo H5 de una vez. Y es interesante porque le pregunta a mi alfil a dónde ir. Podría colocarlo en G5, pero en este caso probablemente se continuaría con alfil E7, ¿no? Simplificando. Pudiera llevar mi alfil a la casilla E3, es una opción. Y lo que hice en la partida fue colocarlo en la casilla E5, ¿no? Voluntariamente lo estoy colocando en una casilla donde puede ser capturado por el caballo, pero si eso ocurriera, mi caballo estaría bien ubicado en E5, la dama tiene buena actividad, el alfil se coloca en D3, o sea, las piezas blancas estarían bien situadas. Pero luego de alfil E5, las negras hicieron F6, ¿no? Vuelven a hacer la misma pregunta y aquí no hay más opción que retroceder el alfil a la casilla G3. Pero al menos al haber avanzado este peón, si en esta oportunidad las negras capturaran de una vez el alfil, de repente esta torre tiene buena actividad sin haberse movido y junto con el alfil presionarían mucho el peón en H7. Así que en esta posición las negras realizaron G6, buscan desarrollar el alfil o por G7 o por H6. Y en esta posición decido realizar dama B3. ¿Sí? La idea de dama B3 es porque si el alfil quiere desarrollarse, pudiera no solamente evitar el enroque con dama A3. Lo que pasa es que si llevo mi dama a la casilla A3, o el alfil retrocede a F8, que no creo que haga eso, pero las negras pudieran simplemente colocar el rey en F7 y luego continuar con torre E8. Pero el caso es que luego de dama B3, el alfil fue a la casilla H6, ¿no? Y es interesante porque en esta diagonal ya ese alfil está, tiene influencia mirando piezas en el territorio de las blancas. El, Mi alfil falta desarrollar y la pregunta es a dónde, porque colocarlo en E2 es posible, en D3 es posible, pero lo negativo de desarrollarlo de una vez es que las negras disponen de caballo F4 atacando al alfil y al mismo tiempo atacando el peón en G2. Y por ese motivo decidí colocar el alfil en B5. Aquí las negras enrocaron, yo hice lo mismo y aquí Axtlán hizo A6, ¿no? Le pregunta al alfil a dónde debe ir. Y estamos en la misma situación, ¿no? De que retroceder el alfil, las negras probablemente jugarán caballo F4, atacándolo. Y no me agrada la idea de entregar mi alfil por el caballo, porque sería una gran concesión. Ese alfil de casillas negras tendrá mucha influencia en la partida. Así que decido en esta posición capturar de una vez el caballo. Aunque también debo decir que estaba pensando justo aquí realizar dama
A3, ¿no? De esa manera evito la captura del alfil porque la torre está indefensa. Pero lo que no me gusta de la jugada dama A3, voy a colocar esta jugada, es que las negras aquí pudieran realizar torre F7 con la idea de llevar el alfil a F8, ¿no? Y incomoda a mi dama y este alfil está colgando de un hilo. Así que por ese motivo decido de una vez realizar alfil por caballo, ¿no? Y luego de peón por alfil notarán que la estructura de peones ha cambiado. Hay huecos en la posición. Así que pensando a mediano plazo en donde me gustaría que mis piezas estuvieran, pues veo que esta casilla C5 es ideal para llevar un caballo. Así que para cumplir con esta maniobra debo de quitar mi dama y por ese motivo puse la dama en la casilla C2. ¿Por qué aquí? Bueno, porque colocarlo en A4 no me gusta porque el alfil puede ir a esta casilla mirándola en rayos X. Colocar la dama en A3, no sé si la dama esté bien ubicada en esta casilla porque más adelante, viendo cómo esta estructura de peones es maleable, puede avanzar. Tal vez en un futuro exista esta jugada y este alfil también pueda molestar a la dama. Así que la casilla C2 parece segura. Aquí las negras realizaron alfil G7 porque están notando de que pueden ejercer una fuerte presión en el centro con este avance. Y por supuesto, este alfil prácticamente ya está condenado, ¿no? El caballo tarde o temprano lo va a capturar. Yo no tengo la opción de realizar H3 porque de igual manera van a capturar aquí. Así que luego del alfil G7, con justamente la idea de buscar este avance, yo evito este tipo de jugadas con torre F E1. Es una jugada lógica este movimiento de torre. Las negras también lógicamente capturan el alfil. H por G. La dama ahora se coloca en D6, ¿no? Vieron cómo la dama mejoró su posición debido a que el alfil blanco desapareció. Y además que con dama D6 las negras tratarán este tipo de idea, este tipo de avance, y por ese motivo yo lo evito con la jugada torre a D1. Justo aquí esta jugada no es posible. Aquí las negras realizaron A5. ¿Por qué no es posible el avance del peón de una vez? Porque la dama en D6 se encuentra mal ubicada. Luego de peón por y peón por, aquí me aprovecho de un ataque al descubierto, no aprovechándonos de que el peón está clavado. Cuando la dama se retire, las blancas ganarían un peón y estarían mejor en la posición. Así que retrocedamos. Luego de torre a D1, este avance de peón no es posible, pero aquí las negras hacen una jugada que es interesante, es A5, ¿no? Tienen intenciones de desarrollar el alfil por esta diagonal o simplemente ganar más espacio avanzando el peón a la casilla A4. Y probablemente esta sea la mejor idea porque también estaría evitando mi plan de llevar el caballo a la casilla C5. Pero estimados colegas, aquí me estoy dando cuenta de algo, que si yo realizo este tipo de maniobras, o sea, si muevo uno de mis caballos, de repente las negras sí pueden realizar E5. Y resulta que tengo que ceder a que las negras continúen con este plan porque tengo que hacer jugadas. No puedo quedarme con mis piezas estáticas aquí. Tengo que hacer movimientos y como mi plan original es este, tengo que mover el caballo. Y al justamente moverlo, permito este tipo de ideas. Estoy cediendo casillas. Pero bueno, ahí vamos. Se realizó E5, yo coloqué mi caballo en la casilla C5. El caballo está bien ubicado, pero al mismo tiempo está neutralizado por el alfil en C8. Aquí se continuó con alfil G4, clavando el caballo. Se amenaza E4 ganando material. Por ese motivo llevé mi torre a la casilla A1. Es decir, trato de salir de la clavada de una vez. ¿Por qué la casilla A1? Bueno, es que llevarlo a la casilla C1 se continuaría con alfil H6, ¿no? Tampoco puedo llevarlo a la casilla B1 por alfil F5. Así que, pues nada, coloqué la torre en A1. Aquí las negras hicieron torre a E8
Y quiero hacerles notar, estimados colegas, que las piezas negras se están situando peligrosamente o se están concentrando en el flanco de rey, lugar donde no dispongo de muchas piezas, solamente tengo dos. Y bueno, la dama que también puede venir a la acción. Sí, el caballo, como les he comentado, está bien neutralizado. Aquí una jugada como caballo B7 realmente no tiene sentido. Y esta torre en A1 todavía no tiene actividad. Tengo que darle justamente juego a esta pieza. Y por ese motivo trato de buscar acción en este lado del tablero, flanco de dama, donde tengo 2 contra 1. Y por eso aquí realizo la jugada A3. Porque quiero buscar de una vez por todas la jugada B4. No puedo realizar aquí de una vez B4 porque si lo hago, aquí las negras capturarían en F3, luego capturan en B4 y este peón quedará indefenso. Así que por ese motivo realizo A3, las negras realizan E4, caballo H2 atacando el alfil. El alfil regresó a la casilla C8, está muy bien. Si el alfil se hubiese colocado en F5, entonces haría G4, ¿no? Ok, con alfil C8, perdón, con alfil C8 debo hacerles notar que si las negras volvieran a mover, harían E3 de una vez, debilitando la estructura, porque luego de los cambios el peón en G3 quedará indefenso. Así que por ese motivo coloco mi caballo en F1, ¿no? Este caballo cumple un rol defensivo, evitando el avance del peón y al mismo tiempo también protege el flanco de rey. Ok, aquí las negras continúan con F5. ¿Y cuál es la idea de esa jugada? Pues continuar con F4, ¿no? Están tratando de darle más actividad a sus torres. Así que aquí, bueno, continúo con B4. Yo también tengo que buscar contrajuego en el flanco de dama. No debo quedarme con los brazos cruzados. A por B. A por B. Ya la torre tiene actividad. F4 por parte de las negras. Y tengo que capturar, porque si no lo capturo, probablemente las negras continúen con E3, ya destruyendo la estructura de peones del flanco de rey. Pudieran realizar F3 o pudieran capturar en G3, pero realmente la que se ve más peligrosa es E3. Así que por ese motivo capturé en F4. Aquí torre por F4. Yo juego torre A8 clavando al alfil, de que las negras torre F8, ¿no? Es una posición delicada para las blancas porque ya las dos torres están ejerciendo mucha presión en F2. Y recuerdo que aquí estuve pensando como por 20 minutos aproximadamente cómo debo continuar en esta posición, porque realmente la posición es delicada. ¿Qué cosas me preocupaba en esta posición? Pues más que todo la actividad de damas y torres, de que puedan venir por la columna H y buscar dar un mate. O sea, realmente esta es una idea peligrosa. Otra idea peligrosa para las negras eh, es que pueden hacer una triple batería para atacar el peón en F2. Así que realmente aquí tengo que hacer jugadas de contrajuego y jugadas que reaccionen rápido en la posición. Y después de pensar por esos 20 minutos, realizo dama A2. Y esta jugada realmente se las trae. O sea, es en el sentido de que estoy esperando que las negras hagan torre por F2. Sí, es una jugada que realmente no le traería ventaja a las negras, en mi opinión, porque si las negras en esta posición deciden hacer torre por F2, yo entrego mi dama por las dos torres. Y estamos en una posición en donde el alfil está clavado, tiene que defenderse con dama C7 y de repente esta torre buscará actividad. Hay compensación aquí para las blancas y de hecho las piezas están más activas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el rey está mal ubicado en la octava fila. Por eso, ese es uno de los motivos por el cual hice la jugada dama A2. También deben de notar que con la jugada dama A2 estoy clavando el peón en D5 porque el rey se encuentra expuesto en G8. Pudieran existir temas de caballo por peón.
Entonces, aquí las negras no capturan en F2, se dan cuenta de lo que las blancas pueden hacer, ¿no?, con la actividad de sus piezas. Así que realizan dama F6, triplican en la columna F, y quiero hacerles notar que aquí la jugada caballo por peón, que parece buena porque en teoría no lo es, porque resulta que si realizo caballo por peón, que ataco la dama, al mismo tiempo el caballo defiende en F2, no funciona, porque si lo hago, de repente la dama se coloca en E7 y ahora serían las blancas quienes pierden el caballo. No puedo moverlo, o sea, moverlo a cualquier sitio, dejo mi torre indefensa. Y defender al caballo con F3, eso tampoco ayuda porque las negras simplemente se quitan de la clavada y se sigue amenazando peón por caballo. ¿Sí? La torre sigue estando sin defensa. Entonces, estimados colegas, viendo que las negras se han triplicado en la columna F, atacando el peón en F2, no me queda más remedio que defenderlo. Hice la jugada torre E2, ¿no? Estamos en una posición donde las negras tienen fuerte iniciativa en el flanco de rey, pero bueno, mi torre en A8 todavía ejerce cierta presión en la octava fila. Aquí las blancas, perdón, aquí las negras hicieron rey H8, se quitan de la clavada. Eso está muy bien porque ahora que la torre sí está defendida por la dama, la jugada caballo por E4 ya era una amenaza seria. Ok, rey H8. Quiero hacerles comentar que en esta posición estuve muy contento de encontrar la jugada siguiente, ya que en mi canal de YouTube yo les he estado publicando lecciones de estrategia con el caballo, y justamente aquí encontré una jugada que permite cierta actividad a mis piezas menores, y es la jugada boom B5. Bonita jugada porque si las negras capturan en B5, entonces el caballo en F1, que está cumpliendo un rol defensivo, puede venir a la acción a la casilla E3, ya tocando esta debilidad, que ya sería un ataque doble. O sea, realmente las blancas obtienen buena actividad a cambio de entregar este peón. Y si las negras omiten o no capturan este peón, pues este peón o captura en C6 o avanza y se convierte en un peón pasado. O sea, realmente me gustó muchísimo esta jugada porque estoy, digamos, en el juego. Pero aún así la iniciativa de las negras sigue siendo fuerte. Aquí se continúa con alfil G4, atacando mi torre. Y estoy en un dilema. El dilema es, o capturo esta torre de primero o juego de una vez torre B2. ¿Qué hacer en esta situación? Y decido primero capturar en F8 porque quiero disminuir la presión en el punto F2. Pero lo negativo de esta jugada para mí es que permito que el alfil se coloque en F8, y más adelante ese alfil también puede participar en el ataque al mismo tiempo que cumpliría un rol defensivo, evitando que el peón blanco avance. Así que, bueno, yo decidí capturar en F8. Luego de alfil por F8 tengo que darle seguridad a mi torre, la coloqué en la casilla B2, ¿no? Esperando que se capture en B5 para que esta torre también tenga actividad. Pero resulta que aquí las negras van por un ataque directo y realizan la jugada alfil F3. Y ya esto se convierte en una carrera porque las negras están haciendo caso omiso a este peón, pero quieren buscar un ataque directo de una vez. Y bueno, yo realizo peón por peón, ¿sí? Porque ¿qué es lo que busco yo? Bueno, que mi caballo participe, que la dama también venga a buscar defensa, y ya la torre tiene la columna abierta para también buscar contrajuego. Así que luego de peón por peón, las negras realizan torre G4, ya buscan un ataque directo. Aquí hay que jugar ya con precisión.
Una jugada aquí como caballo E3 sería perdedor por la jugada torre por torre. Yo hice caballo G3. ¿Por qué la jugada caballo E3 es perdedora? Bueno, simplemente torre por, caballo por y dama G4. Sí, o sea, el rey, este rey queda débil en esta posición. Queda mal. Así que retrocedamos porque justo aquí, luego de torre G4, yo hice caballo G3. O sea, bloqueo la entrada de la torre. Aquí las negras capturan en G2. Y recuerdo que me quedaba como 30 segundos en el reloj, algo así. Poco tiempo. Solamente estaba jugando con el incremento. Aquí decido capturar el alfil. Vino dama F3. Estoy bajo un fuerte ataque. Rey G1. Si coloco mi rey en F1 se continuaría con torre por caballo, ¿no? El que dejó clavado el peón. Ok, rey G1. E3. Las negras van con todo. Pero notarán que yo también tengo contrajuego. O sea, dice C7, ¿no? Estoy, digamos, a la esperanza de promocionar una nueva pieza. Y aquí las negras van con un ataque directo, brutal. Peón por peón, jaque. Aquí hice torre por peón. Y ahora las negras están con su dama y su torre buscando dar jaque mate. Hacen torre por G3. Y quiero hacerles notar aquí que estoy en una posición en donde a mi rey solamente le quedan jugadas únicas. Sí, aquí la única jugada que tengo es torre G2. No puedo mover mi rey a esta casilla porque recibiría mate. Tampoco puedo mover mi rey a la casilla F1 porque también recibo mate. Así que torre G2 es forzado. Aquí las negras hicieron dama D1. Jaque. No puedo mover mi rey a F2 porque recibiría mate con torre F3. Debo llevar mi rey a H2. Y es aquí donde las negras hacen torre por peón. O sea, permiten que yo promocione una nueva dama y eso es justamente lo que hago. Y estoy con la esperanza de que esta nueva dama me ayude a bloquear los jaques que puedan dar la dama y la torre. Pero en esta posición realmente con una nueva dama, aquí ya existen tablas, porque las negras pueden ir con dama H5, de hecho eso fue lo que hicieron, y la única jugada que tengo es rey G1. Sí, no puedo bloquear con dama porque la torre está mirando esta casilla. Así que luego de rey G1, a las negras, digamos, aquí pudieran buscar un jaque perpetuo con la jugada dama D1, ya que no puedo jamás ir con mi rey F2 por el mate torre F3. Pero resulta que aquí las negras no quieren tablas, buscan más. Buscan aprovecharse de la actividad dama y torre y al mismo tiempo de que no dispongo de muchos segundos en el reloj. Realizan torre C1, pero resulta que ahora esta posición sí es ganadora para mí, solo que debo encontrar las jugadas precisas para el rey. Y eso es lo complicado cuando tienes poco tiempo en el reloj. Aquí, bueno, hice la única jugada rey F2, dama H4. Y aquí nuevamente debo de tener mucho cuidado, ¿no? No puedo llevar mi rey a la casilla E2 porque la dama entraría en E1 y nuevamente este rey estaría en una red de mate. Por ese motivo coloqué aquí mi rey en la casilla F3, estimados colegas. Y justamente esta casilla es el error. Ahora aquí las negras pasan a tener ventaja. Una mejor jugada para mí en esta posición hubiera sido rey E3, ¿sí? Pero me preocupaba a rey E3 que la torre vaya a esta casilla. Y claro, mi rey no puede irse al flanco de dama porque existe dama por peón jaque. Todavía existen ese tipo de situación. Y cuando elegí la casilla rey F3, me estoy dando cuenta de que ahora estoy en problemas porque luego de dama F6, fíjense que si me voy a la casilla E3, vendrá torre C3 y cuando el rey regrese, aquí dama por peón, no puedo. Pero si el rey va a la casilla E2, viene dama F3, también estoy en problemas.
Así que aquí ya con poco tiempo en el reloj, segundos, recuerdo, dice rey G3. Y prácticamente con esta jugada entro en una red de mate. A pesar de que tengo dama de menos, a pesar de que este alfil no puede participar porque está clavado, estoy en una red de mate, no puedo escapar. Aquí se continúa con torre C3. No puedo ir con mi rey a G4 porque H5 es mate. Coloqué mi rey en H2. Y luego de dama H4 tuve que abandonar porque a rey G1 viene torre C1 mate. Y no puedo bloquear el jaque con dama H3 porque seguiría torre por dama, rey G1 y torre H1 mate. Así que es curioso, ¿no? Esta posición en donde a pesar de tener una dama de más, no logro escaparme de los jaques, ¿no? Y todo debido a que justo un momento crítico en la posición, aquí, no logro acertar con la casilla correcta para el rey por los apuros de tiempo. Rey E3 es ganadora, rey F3 es perdedora y jugué la perdedora. Bueno, estas cosas pasan también en el ajedrez. No sé si reír, no sé si ponerme a llorar, pero bueno, elijo reír porque es parte del juego, ¿no? Que suceden estas cosas y bueno, sé que las partidas que vienen también van a ser muy fuertes. Así que, estimados colegas, espero les haya gustado esta partida. Ha tenido sus altos y bajos, pero en el medio juego, en mi opinión, las negras sí han tenido una fuerte iniciativa, sobre todo en el flanco de rey. Y bueno, traté de hacer las mejores jugadas, pero como en todas partidas, siempre hay errores, ¿no? Y las negras aprovecharon prácticamente el último error decisivo que fue el que cometí. Bueno, estimados colegas, nos vemos entonces en la ronda siguiente, la ronda 3. Y recuerden, acabo de perder la primera partida, acabo de perder la segunda partida. Así que no es una situación agradable, pero bueno, hay que ahora enfocarse en la ronda siguiente. Nos vemos entonces en el próximo video, que será la ronda 3. Cuídense mucho, estimados colegas. Nos vemos. Chao.